Hoy voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida, una historia sobre cómo los hombres que más respetaba, aquellos que consideraba santos siervos de Dios, eran en realidad depredadores que usaban sustancias para drogar a mujeres indefensas en retiros espirituales y abusar de ellas sin que ellas recordaran nada al día siguiente. Si crees que conoces todo sobre los escándalos religiosos, te aseguro que lo que estás a punto de escuchar superará tu imaginación más oscura. Esta historia que voy a contar durará más de 1 hora y media, porque cada detalle es importante para entender la magnitud del horror que viví. Antes de continuar, por favor comenta de qué país nos estás viendo, porque esta historia necesita ser conocida en toda América Latina, y si tienes tiempo para quedarte hasta el final, te aseguro que conocerás una verdad que cambiará tu perspectiva sobre el poder religioso para siempre. Mi madre, Doña Carmen, una mujer profundamente religiosa que había criado a 5 hijos sola después de que mi padre nos abandonara, me llevó por primera vez a la iglesia pentecostal Fuego Divino en el centro de Medellín. Recuerdo ese domingo de marzo como si fuera ayer. El pastor Gonzalo Restrepo predicaba con una pasión que nunca había visto en mi vida. El pastor Gonzalo era un hombre imponente. Tenía entonces 50 años, medía casi 1,90 m, tenía una barba bien cuidada y una voz grave que parecía venir del mismo cielo. Cuando hablaba desde el púlpito, era imposible no quedar hipnotizado. Ese domingo predicó sobre el llamado de Dios, sobre cómo Él escoge a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. ¿Hay alguien aquí?, dijo mirando directamente hacia donde yo estaba sentado, que Dios quiere usar de manera especial. Alguien que ha estado buscando propósito, que ha estado sintiendo un vacío que solo el Señor puede llenar. Yo sentí como si me hablara directamente a mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La congregación tenía aproximadamente 300 personas. Era una iglesia próspera, con familias de clase media, comerciantes exitosos, profesionales respetados. Las mujeres, especialmente, parecían adorar al pastor Gonzalo. Lo rodeaban después de cada servicio, le pedían consejos, oraban para que él impusiera las manos sobre ellas. Había algo magnético en su presencia. Durante los siguientes 6 meses, asistí religiosamente a todos los servicios. Miércoles de oración, domingos por la mañana y por la noche, ayunos especiales, vigilias. Mi vida social cambió completamente. Dejé de salir con mis amigos de la universidad, dejé de frecuentar bares y discotecas. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a la iglesia. El pastor Gonzalo comenzó a prestarme atención especial, me invitaba a desayunar después de los servicios dominicales, me incluía en reuniones de líderes, me pedía que lo ayudara con tareas administrativas de la iglesia. José, me decía, veo en ti un potencial espiritual muy grande. Dios me ha mostrado que tienes un llamado especial. En septiembre de 2004, el pastor Gonzalo me presentó al hombre que cambiaría mi vida, el pastor Mauricio Delgado, conocido en toda la región como el Apóstol. Era el líder regional de nuestra denominación, que se llamaba Iglesias Pentecostales Unidas de Colombia. Manejaba más de 200 iglesias distribuidas en Colombia, Venezuela y Ecuador. El apóstol Mauricio era completamente diferente al pastor Gonzalo. Tenía 60 años, pero se veía más joven. Siempre vestía trajes de marca, usaba relojes Rolex, manejaba carros Mercedes-Benz último modelo. Vivía en una mansión impresionante en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín, con piscina, cancha de tenis y servicio doméstico de tiempo completo. La prosperidad es una señal de la bendición divina, explicaba el apóstol en sus predicaciones. Dios quiere que sus hijos sean prósperos en todo, espiritual, emocional y materialmente. Cuando somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Las mujeres de la denominación lo veían como un santo viviente. Decían que tenía revelaciones directas de Dios, que podía profetizar el futuro, que sus oraciones tenían un poder especial. Cuando él imponía las manos sobre alguien para orar, esa persona frecuentemente caía bajo el poder del Espíritu Santo, como lo llamábamos. En octubre de 2004,
durante una reunión especial de pastores y líderes, el apóstol Mauricio me llamó al frente. Hermano José, dijo con su voz autoritaria pero paternal, Dios me ha hablado sobre usted esta madrugada durante mi tiempo de oración. El Señor quiere usarlo poderosamente en su obra. Veo un ministerio pastoral en su futuro. Esas palabras fueron como música celestial para mis oídos. Me ofreció estudiar teología completamente gratis en el seminario bíblico que la denominación tenía en Bogotá. Todos los gastos pagados, matrícula, hospedaje, alimentación, libros, transporte. Era una oportunidad que no podía rechazar. En enero de 2005, llegué a Bogotá para comenzar mis estudios. El seminario estaba ubicado en una finca hermosa en las afueras de la ciudad, en el municipio de Chía. Tenía dormitorios para estudiantes, aulas modernas, una biblioteca con miles de libros teológicos, una capilla donde teníamos servicios diarios. Durante 3 años, estudié intensamente hebreo bíblico, griego del Nuevo Testamento, teología sistemática, historia de la Iglesia, homilética, hermenéutica bíblica, pero más importante que las materias académicas era aprender la cultura y estructura de nuestra denominación. Descubrí que la denominación era extremadamente jerárquica. En la cúspide estaba el apóstol Mauricio, quien tomaba todas las decisiones importantes. Debajo de él había 5 pastores regionales que supervisaban grupos de iglesias por zonas geográficas. Cada pastor regional tenía bajo su supervisión entre 30 y 50 pastores locales. El control era absoluto. Ningún pastor local podía tomar decisiones importantes sin consultar con su pastor regional. Los sermones seguían temarios establecidos desde la sede nacional. Las finanzas de cada iglesia local eran auditadas mensualmente por contadores enviados desde Bogotá. Cualquier pastor que cuestionara el sistema era inmediatamente removido y excomulgado. Durante mi tiempo en el seminario, comencé a escuchar rumores sobre eventos especiales que organizaba el apóstol Mauricio, retiros exclusivos para pastores, retiros para matrimonios, retiros para jóvenes, y retiros especiales para mujeres. Estos últimos siempre generaban mucha expectativa y comentarios entre los estudiantes. Los retiros de mujeres son experiencias muy poderosas, me contó Hernando, un compañero de seminario que estaba en 4º año. Mi esposa asistió el año pasado y regresó completamente transformada. Dice que fue la experiencia espiritual más profunda de su vida, pero no puede contar detalles porque son revelaciones muy sagradas. Me gradué del seminario en diciembre de 2007 con honores académicos. Durante la ceremonia de graduación, el apóstol Mauricio personalmente me impuso las manos y me comisionó como pastor. José, me dijo proféticamente, Dios va a usar su vida de maneras que usted ni siquiera puede imaginar. Manténgase siempre fiel a la visión de esta casa espiritual. Mi primera asignación pastoral fue en Barranquilla, en una iglesia pequeña llamada Templo Pentecostal Emanuel que tenía apenas 100 miembros. Era una congregación humilde, principalmente de familias trabajadoras, empleados, comerciantes pequeños, obreros, amas de casa, pero yo estaba emocionado de comenzar mi ministerio oficial. Tuvimos 2 hijos maravillosos. Andrés nació en 2010 y Carolina en 2012. Éramos una familia pastoral modelo. María Elena dirigía el ministerio de mujeres. Yo predicaba con pasión todos los domingos. Nuestros hijos crecían en el ambiente sano de la iglesia. La congregación creció de 100 a 300 miembros en 5 años. Era respetado en la comunidad barranquillera. Las familias me buscaban para realizar sus matrimonios, para consejerías familiares, para orar por sus negocios. Los jóvenes me veían como un padre espiritual. Varios de ellos decidieron estudiar teología siguiendo mi ejemplo. Todo parecía perfecto en mi vida ministerial, pero había algo que siempre me llamó la atención y me generaba una inquietud que no sabía explicar: los retiros especiales para mujeres que organizaba el apóstol Mauricio cada 6 meses. Estos eventos eran muy diferentes a cualquier otra actividad de la denominación. Primero, eran exclusivamente para mujeres casadas, mayores de 30 años. Las solteras, sin importar su edad o madurez espiritual, nunca podían asistir. Segundo, tenían un costo significativo,
$1,000 americanos por persona, una suma considerable para la mayoría de nuestras familias. Tercero, se realizaban siempre en la misma finca privada en las afueras de Cartagena, que pertenecía personalmente al apóstol. Los retiros duraban exactamente 3 días y 2 noches, de viernes a domingo. Las mujeres viajaban en buses contratados especialmente, no podían llevar teléfonos celulares para evitar distracciones espirituales, y durante los 3 días no tenían contacto con sus familias. Es un tiempo de concentración total en Dios, explicaba el apóstol. Mi esposa María Elena comenzó a insistir en asistir desde 2010. José, me decía con ojos suplicantes, todas las esposas de pastores han ido. La esposa del pastor regional, la esposa del superintendente, todas hablan maravillas de esa experiencia. ¿Por qué tú no me permites participar? Siempre encontraba excusas para evitar que fuera. Amor, ese dinero lo necesitamos para los gastos de la casa. Los niños están muy pequeños y me necesitan. Tengo compromisos ministeriales esa semana y requiero tu apoyo. Cualquier argumento que se me ocurriera para postergar su asistencia. La verdad es que algo en mi corazón me decía que esos retiros no estaban bien. No tenía evidencia concreta, no sabía exactamente qué me perturbaba, pero mi intuición pastoral me alertaba de que algo extraño sucedía en esos eventos. El primer indicio real de que mis sospechas tenían fundamento llegó en marzo de 2013. Doña Carmen Rodríguez, una de las mujeres más fieles y estables de mi congregación, regresó completamente transformada después de asistir a su primer retiro de mujeres. Carmen tenía 45 años, era madre de 3 hijos adolescentes, esposa ejemplar de don Alberto, un mecánico respetado del barrio. Era una mujer de carácter fuerte, muy organizada, con una memoria excelente. Coordinaba varios ministerios en la iglesia y era conocida por su eficiencia y responsabilidad. Pero cuando regresó del retiro, parecía otra persona completamente diferente. Pastor José, me dijo durante una cita de consejería 2 semanas después, necesito hablar con usted sobre algo que me está perturbando mucho. No logro recordar claramente todo lo que pasó durante el retiro. Carmen me contó que recordaba perfectamente el viaje en bus hasta Cartagena, la llegada a la finca, las primeras horas con alabanzas y predicaciones del apóstol Mauricio. Pero después de la cena del primer día viernes, todo se volvía extremadamente confuso en su memoria. Es como si hubiera bebido mucho alcohol, pastor. Pero usted sabe que yo no tomo ni una gota de licor en mi vida. Recuerdo fragmentos, voces de hombres susurrando, música suave de adoración, luces de velas, sensación de estar acostada en una cama que no era la mía. Pero no puedo conectar estos recuerdos de manera coherente. Lo más inquietante era su condición física al regresar. Carmen había llegado del retiro con una infección vaginal severa que requirió tratamiento médico urgente. Doctora, le había preguntado a la ginecóloga, ¿cómo pude contraer esta infección si mi esposo y yo no hemos tenido intimidad en 2 meses por problemas de salud de él? La doctora le había explicado que ese tipo de infección generalmente se transmite por contacto sexual, pero Carmen insistía en que eso era imposible. Pastor, yo soy fiel a mi esposo, jamás he estado con otro hombre, no entiendo cómo pude infectarme así. Decidí investigar discretamente con otras mujeres de mi congregación que habían asistido a retiros anteriores. Todas contaban historias sorprendentemente similares. Esperanza Morales, de 40 años, había asistido en 2011 y también experimentó lagunas de memoria después de la cena del primer día. Pastor José, yo recordaba estar en una habitación muy elegante, con cortinas rojas y música instrumental de adoración. Había varias velas encendidas creando una atmósfera muy especial. Pensé que era una experiencia mística profunda, pero cuando desperté tenía dolores en partes íntimas que no podía explicar. Miriam González, de 38 años, había participado en 2012. Su testimonio era igual de perturbador. Después del retiro, desarrollé una depresión muy fuerte, pastor. Comencé a tener pesadillas donde sentía que me tocaban de maneras inapropiadas. Mi esposo pensaba que era una crisis espiritual. Todas estas mujeres habían regresado de los retiros con el mismo patrón.
Recuerdos fragmentados después de la cena del primer día, sensaciones físicas extrañas, infecciones o dolores inexplicables, y una sensación general de que algo no estaba bien pero no sabían exactamente qué. Lo más preocupante era que cuando intentaban hablar sobre sus inquietudes con otros pastores o líderes de la denominación, siempre recibían la misma respuesta: hermana, esas son experiencias muy sagradas. No todos están preparados para entender los misterios profundos de Dios. Ore para que el Señor le dé revelación sobre lo que experimentó. Mi esposa María Elena continuaba insistiendo en asistir. José, ya llevamos 3 años casados y yo soy la única esposa de pastor en toda la región que no ha participado en los retiros. Las otras mujeres me preguntan por qué mi esposo no me permite ir. Es embarazoso. En agosto de 2013, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar personalmente uno de estos retiros. Cuando se anunció el retiro de septiembre, le dije a mi congregación que tenía compromisos ministeriales ese fin de semana en Bogotá. En realidad, usé mis ahorros para viajar secretamente a Cartagena. Me hospedé en un hotel discreto, cerca de la finca donde se realizaría el evento. La propiedad estaba ubicada en una zona muy exclusiva, rodeada por muros altos de 3 metros, con portones eléctricos y seguridad privada las 24 horas. Era imposible acercarse sin ser detectado por las cámaras de vigilancia, pero logré contactar con algunos empleados locales, jardineros, cocineras, personal de limpieza que trabajaban esporádicamente en la finca durante estos eventos especiales. Lo que me contaron me heló la sangre y confirmó mis peores temores. Rosa Mejía, una cocinera de 50 años que había trabajado en varios retiros, me contó algo escalofriante: don José, esos pastores siempre nos dan instrucciones muy extrañas. Tenemos que preparar la cena del viernes con unos polvos especiales que ellos traen en frascos etiquetados como vitaminas espirituales. Nos dicen que son suplementos para que las señoras tengan más energía durante las actividades de oración intensa. Pero yo he cocinado toda mi vida y esos polvos no parecen vitaminas normales. Tienen un olor raro y se disuelven muy rápido en los jugos de frutas que servimos como agua bendita especial. Miguel Herrera, el jardinero principal, fue aún más específico y perturbador. Una noche tuve que entrar a la casa principal para reparar una tubería que se había dañado. Eran como las 2 de la madrugada. Vi cosas que no debería haber visto y que me marcaron para siempre. Había señoras acostadas en las habitaciones principales, pero parecían inconscientes o muy confundidas. Los pastores estaban en esas habitaciones, pero definitivamente no estaban orando. Había cámaras de video grabando todo. Cuando me vieron, me amenazaron diciéndome que si contaba algo, perdería mi trabajo y me acusarían de robo. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que he contado hasta ahora? ¿Han escuchado historias similares en sus iglesias o comunidades? Déjenme sus comentarios, porque necesito saber si casos como este han ocurrido en otros lugares. Después de las conversaciones con Rosa y Miguel, ya no tenía dudas de que algo terrible estaba sucediendo en esos retiros, pero necesitaba evidencia concreta, algo más que testimonios de empleados que podrían ser descalificados fácilmente por la denominación. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que realmente pasaba en esa finca. En noviembre de 2013 se programó otro retiro de mujeres. Esta vez decidí hacer algo extremadamente peligroso pero necesario: infiltrarme en la propiedad durante la noche del evento para obtener evidencia directa. Sabía que si me descubrían, las consecuencias serían terribles, pero mi conciencia no me permitía seguir ignorando lo que sospechaba. A través de un primo que trabajaba en una empresa de seguridad privada, conseguí equipo de grabación miniaturizado, una cámara del tamaño de un bolígrafo, un micrófono inalámbrico microscópico y un dispositivo de grabación digital que podía funcionar durante 8 horas continuas. El equipo costó $2,000, prácticamente todos mis ahorros, pero era indispensable. Durante la semana previa al retiro, estudié detalladamente los planos de la finca que conseguí en la oficina de catastro municipal. Identifiqué los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, los horarios de los guardias y las rutas de acceso menos vigiladas.
Había una zona de la propiedad que colindaba con un canal de agua donde la vigilancia era mínima. El viernes 15 de noviembre, mientras las mujeres llegaban en buses a la finca, yo estaba oculto en un pequeño hotel de paso a 2 kilómetros de distancia. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando la actividad en la propiedad estaría en su punto más bajo, para hacer mi infiltración. Usando ropa oscura y botas de caucho, me acerqué por el canal de agua. Logré escalar el muro trasero en una sección que no tenía sensores de movimiento. Una vez dentro, me moví cuidadosamente hacia la casa principal, evitando las luces automáticas y manteniéndome en las sombras de los árboles. La finca era impresionante. Tenía una casa principal de 2 pisos con arquitectura colonial, una piscina grande, varios kioscos, una capilla pequeña, y lo que parecían ser cabañas individuales distribuidas por toda la propiedad. Todo estaba iluminado con luces suaves que creaban una atmósfera muy romántica más que religiosa. Logré acercarme a una ventana de la casa principal que tenía las cortinas parcialmente abiertas. Lo que vi a través de esa ventana me traumatizó para el resto de mi vida, y confirmó mis peores temores sobre lo que realmente sucedía en esos retiros espirituales. Vi al apóstol Mauricio Delgado, el hombre que yo había admirado y respetado como un santo siervo de Dios, dirigiendo personalmente una operación sistemática de abuso sexual. No estaba solo. Reconocí al pastor Gonzalo Restrepo, mi mentor espiritual, y a otros 3 pastores de la denominación participando activamente. En la sala principal habían montado lo que parecía ser un set de grabación profesional. Había cámaras de video en trípodes, luces especiales, reflectores y equipos de sonido, pero lo más perturbador eran las mujeres que estaban allí, aproximadamente 8 señoras que yo reconocí como esposas de pastores y líderes de diferentes iglesias. Estas mujeres estaban claramente bajo los efectos de alguna sustancia. No estaban completamente inconscientes, pero tampoco estaban en control total de sus facultades. Se movían de manera lenta y confusa, sus ojos se veían vidriosos, y respondían a las instrucciones de los pastores de manera mecánica, como zombies. El apóstol Mauricio dirigía todo como si fuera el director de una película pornográfica. Hermana Patricia, venga acá, le decía a una de las mujeres con voz suave pero autoritaria. El Señor tiene una unción especial para impartir sobre usted esta noche. Recueste aquí para recibir la bendición. Mientras esto sucedía, había música instrumental cristiana sonando de fondo, cantos de adoración, música de piano suave, sonidos que normalmente asociaríamos con experiencias espirituales profundas. Pero lo que estaba sucediendo no tenía nada de espiritual. Era abuso sexual sistemático, disfrazado de experiencia religiosa. Vi al doctor Hernández Ávila, un médico que siempre acompañaba a estos retiros, supuestamente para atender emergencias médicas. Su verdadera función era preparar las dosis de sedantes y asegurar que las mujeres estuvieran en el estado perfecto para ser abusadas, conscientes lo suficiente para obedecer órdenes, pero lo suficientemente drogadas para no recordar claramente lo que pasaba. Doctor, escuché que le decía el apóstol, la hermana Carmen necesita una dosis adicional. Está recuperando demasiada lucidez. El doctor inmediatamente preparó una inyección y se la aplicó a Carmen en el brazo. En pocos minutos, ella volvió al estado de confusión controlada que ellos necesitaban. Lo más escalofriante era la manera sistemática y organizada en que funcionaba todo. Tenían un cronograma preciso, cada mujer tenía asignado un horario específico, las cámaras se movían según ángulos preestablecidos, había personal técnico manejando luces y sonido. Era una operación industrial de producción de material pornográfico con víctimas drogadas. Grabé aproximadamente 40 minutos de video con evidencia irrefutable. Vi cómo abusaron de al menos 6 mujeres diferentes esa noche. Algunas eran esposas de pastores que yo conocía personalmente, mujeres que había visto predicar en conferencias, que dirigían ministerios de niños, que eran respetadas en sus comunidades como ejemplos de santidad. Pero mi infiltración no pasó completamente desapercibida. Cuando intentaba salir de la propiedad por la misma ruta que había usado para entrar, uno de los guardias de seguridad detectó movimiento en las cámaras.
Logré escapar, pero quedó registrado que alguien había estado en la propiedad esa noche. Regresé a Barranquilla con el corazón destrozado, pero con evidencia sólida de lo que realmente sucedía en esos retiros. Durante toda la semana siguiente no pude dormir, no pude comer normalmente, no pude predicar con la misma pasión. Mi mundo se había desmoronado completamente. El lunes siguiente recibí una llamada que confirmó mis peores temores. Era el pastor Gonzalo Restrepo, mi mentor espiritual, pero su voz sonaba completamente diferente, fría, calculadora, amenazante. José, me dijo sin saludos ni cortesías, necesitamos hablar urgentemente sobre tu actividad de este fin de semana. Ven a mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Y José, ven solo. Esa noche no pude dormir. Sabía que había sido descubierto. Sabía que mi vida, mi ministerio, mi familia, todo estaba en peligro, pero también sabía que no podía seguir callando ante semejante horror. Tenía en mis manos evidencia de crímenes atrocios cometidos por hombres que se presentaban como siervos de Dios. María Elena notó mi estado de angustia. José, ¿qué te pasa? Llevas toda la semana extraño, preocupado. ¿Hay algún problema en la iglesia? No podía contarle la verdad todavía. Necesitaba pensar muy bien cómo manejar la situación sin poner en peligro a mi familia. Esa madrugada, mientras María Elena y los niños dormían, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No iba a permitir que más mujeres fueran víctimas de estos depredadores. No importaban las consecuencias personales. Tenía que actuar, tenía que denunciar, tenía que luchar por la justicia. Hermanos, muchas gracias por seguir conmigo hasta este punto. Sé que lo que están escuchando es muy fuerte, pero lo más impactante de esta historia aún está por venir. En los próximos capítulos conocerán cómo estas valientes mujeres encontraron el valor para romper el silencio y cómo juntos logramos que la justicia triunfara. Cuando entré a la oficina, la atmósfera era completamente diferente a todas las veces anteriores que había estado allí. No solo estaba el pastor Gonzalo, también se encontraba el apóstol Mauricio Delgado y dos hombres que claramente eran guardaespaldas profesionales. El ambiente era tenso y amenazante. José, comenzó el apóstol con su voz grave pero controlada, hemos sabido que tuviste una actividad muy interesante el viernes por la noche. Nuestro sistema de seguridad detectó la presencia de un intruso en la propiedad durante las horas del retiro espiritual. Mi sangre se congeló, pero traté de mantener la compostura. No entiendo de qué me están hablando, pastor. El viernes estuve en casa con mi familia, preparando el sermón del domingo. El pastor Gonzalo me miró con una expresión que nunca le había visto. Ya no era el mentor cariñoso y paternal de años anteriores. José, no nos mientas, sabemos que fuiste tú. Las cámaras captaron a alguien de tu estatura y complexión. Además, hemos verificado que compraste equipo de grabación la semana pasada. El apóstol Mauricio se levantó de su silla y comenzó a caminar lentamente hacia donde yo estaba sentado. Hijo, me dijo adoptando un tono falso de comprensión pastoral, entendemos tu celo ministerial, sabemos que eres un pastor joven con buenas intenciones, pero hay aspectos del reino espiritual que no todos están preparados para entender. Los retiros de mujeres son experiencias sagradas, ordenadas directamente por el Espíritu Santo. Lo que tú pudiste haber visto con ojos carnales puede parecer inapropiado, pero estás observando manifestaciones espirituales profundas que requieren madurez ministerial para ser comprendidas. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban tratando de justificar abuso sexual sistemático como experiencias espirituales. Mi indignación creció, pero sabía que tenía que ser muy cuidadoso con mis palabras. Pastores, les dije tratando de mantener la voz firme, yo respeto profundamente la autoridad espiritual, pero lo que sexta esa noche no puede ser de Dios. Vi mujeres siendo drogadas y abusadas. Eso no es manifestación del Espíritu Santo. El rostro del apóstol cambió completamente. La máscara paternal desapareció y apareció su verdadera naturaleza. José, me dijo con una voz fría como el hielo, estás cometiendo un error muy grave. Estás tocando a los ungidos del Señor. La Biblia dice claramente, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Las consecuencias de lo que estás considerando hacer serían terribles, no solo para ti, sino para todos los que amas. Tu esposa María Elena, tus hijos Andrés y Carolina, tu madre Doña Carmen. Todos podrían verse afectados por decisiones imprudentes que tomes en este momento. La amenaza a mi familia era clara y directa, pero el pastor Gonzalo continuó con el chantaje. José, tú eres como un hijo para mí. Te he visto crecer en el ministerio desde que eras un joven contador sin propósito. Te dimos educación, te dimos una iglesia, te dimos una posición respetada en la comunidad. Todo lo que tienes se lo debes a esta casa ministerial, tu salario, tu vivienda pastoral, el colegio cristiano donde estudian tus hijos, el seguro médico de tu familia. ¿Realmente estás dispuesto a destruir todo eso por malentendidos carnales? Salí de esa reunión sabiendo que había cruzado una línea sin retorno. Tenía 48 horas para tomar una decisión definitiva, callarme y ser cómplice de estos horrores, o enfrentar las consecuencias de denunciar a los hombres más poderosos de mi denominación. Esa misma tarde llamé a Patricia Morales, la enfermera que había sido la primera en contarme sobre sus sospechas respecto a los retiros. Patricia, le dije, necesito verla urgentemente. Tengo información que cambiará todo lo que creíamos saber sobre los retiros de mujeres. Nos encontramos en un café discreto en el centro histórico de Barranquilla. Patricia llegó acompañada de su hermana menor, Lucía, quien también había asistido a uno de los retiros en 2012. Cuando les mostré fragmentos del video que había grabado, ambas comenzaron a llorar. Pastor José, me dijo Patricia con la voz quebrada, ahora entiendo todo lo que me pasó. Ahora entiendo por qué tengo pesadillas, por qué desarrollo pánico cuando veo al apóstol Mauricio en las conferencias, por qué mi cuerpo reacciona con náuseas cada vez que escucho cierto tipo de música cristiana. Lucía fue aún más específica. Pastor, yo recordaba fragmentos de estar en una habitación con velas rojas, con música suave de adoración, con voces de hombres susurrando cosas que no entendía. Pensé que eran experiencias místicas, pero ahora veo que eran violaciones. Patricia me puso en contacto con otras mujeres que habían sido víctimas pero nunca habían hablado públicamente. La primera fue Carmen Rodríguez, la mujer de mi congregación que había regresado confundida de su retiro en marzo. Cuando Carmen vio las evidencias de video, su reacción fue devastadora. Pastor José, me dijo llorando desconsoladamente, yo sabía que algo horrible me había pasado, pero me convencí de que estaba loca. Mi esposo me decía que eran crisis espirituales, que tenía que orar más para que Dios me sanara de esas imaginaciones pecaminosas. Ahora entiendo por qué desarrollé esa infección tan severa. Ahora entiendo por qué tengo recuerdos fragmentados de estar desnuda en una cama que no conocía, con hombres que me tocaban mientras decían que era unción especial del Espíritu Santo. La segunda víctima que se animó a hablar fue Esperanza Morales, de 40 años, madre de 2 adolescentes. Su testimonio fue particularmente doloroso porque ella había sido violada por su padrastro cuando tenía 12 años. Había encontrado sanación y propósito en la iglesia, y los retiros habían revivido todo su trauma de la infancia. Pastor José, me contó durante una sesión muy difícil, cuando desperté después del retiro con dolores en mis partes íntimas y con recuerdos confusos de hombres tocándome. Todo mi trauma de niña regresó multiplicado, pero me convencí de que era mi mente enferma creando esas imágenes horribles. ¿Cómo iban a abusar de mí hombres de Dios? ¿Cómo iba a desconfiar de pastores ungidos por el Espíritu Santo? Desarrollé una depresión severa, comencé a tener ataques de pánico durante los servicios religiosos, pero mi familia pensaba que era una crisis de fe. La tercera víctima fue Miriam González, de 38 años, esposa de un diácono respetado de una iglesia en Soledad. Su caso era especialmente perturbador porque ella había asistido a 3 retiros diferentes entre 2011 y 2013. Pastor José, yo tenía la esperanza de que cada retiro fuera diferente, de que finalmente pudiera tener la experiencia espiritual profunda que todas las otras mujeres decían haber tenido, pero en los 3 retiros el patrón era el mismo. Recuerdos claros hasta la cena del viernes, y después todo se volvía confuso y fragmentado. Miriam me contó detalles que coincidían perfectamente con lo que yo había grabado,
Recuerdo música instrumental cristiana, sonando de fondo, velas encendidas creando atmósfera espiritual, voces de hombres diciéndome que era escogida especialmente por Dios para recibir unción íntima del Espíritu. Después de cada retiro, me enfermaba físicamente, infecciones, dolores, sangrados inexplicables. Pero cuando iba al médico y él me preguntaba sobre mi actividad sexual, yo insistía en que solo había estado en un retiro religioso. Los doctores me miraban con desconfianza, como si les estuviera mintiendo. La cuarta víctima que habló fue Rosa Elena Vargas, de 43 años, de Cali. Ella había logrado escapar completamente de la denominación después de ser víctima en múltiples ocasiones. Su testimonio me ayudó a entender la magnitud real del sistema de abuso. Pastor José, me contó por teléfono desde Cali, yo traté de denunciar ante otros pastores de la región en 2012. Fui con el pastor supervisor de Valle del Cauca, con el pastor regional de Antioquia, incluso escribí una carta al Consejo Nacional de Pastores. Todos me dieron la misma respuesta: hermana Rosa Elena, usted está siendo usada por el diablo para destruir la obra de Dios. Está cayendo en la tentación de difamar a los ungidos del Señor. Si continúa con estas acusaciones falsas, perderá la salvación y será excomulgada. Rosa Elena me explicó cómo funcionaba el sistema de silenciamiento. Cualquier mujer que intentara hablar era inmediatamente catalogada como mentirosa, rebelde, poseída por demonios, o desequilibrada mentalmente. Como todas dependíamos socialmente de la iglesia para nuestras amistades, apoyo económico y red familiar, el costo de hablar era perder absolutamente todo. Me excomulgaron en 2012. Le dijeron a mi familia que no tuvieran contacto conmigo porque estaba contaminada por espíritus de mentira y rebelión. Perdí a mis padres, a mis hermanos, a todos mis amigos. Tuve que reconstruir mi vida completamente desde cero. Pero Rosa Elena también me dio información crucial sobre la extensión del problema. Pastor José, esto no está pasando solo en Colombia. Tengo contacto con mujeres de Venezuela, Ecuador, Panamá, que han vivido experiencias idénticas con pastores de la misma denominación internacional. Hay un grupo de WhatsApp secreto donde nos comunicamos víctimas de diferentes países. Somos más de 100 mujeres que hemos sido abusadas por esta red de pastores. Algunas han intentado denunciar en sus países, pero el poder político y económico de la denominación siempre logra silenciar los casos. Durante las siguientes 2 semanas, noviembre y diciembre de 2013, Patricia Morales y yo organizamos reuniones secretas con víctimas de toda la región Caribe. Cada testimonio era más desgarrador que el anterior, pero también más útil para entender cómo funcionaba todo el sistema. Descubrimos que no todas las mujeres que asistían a los retiros eran abusadas. Los pastores seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas según criterios muy específicos: mujeres casadas con esposos sumisos que no harían preguntas difíciles, mujeres con dependencia económica de la iglesia, mujeres con historiales de trauma previo que serían menos propensas a denunciar, mujeres en posiciones de liderazgo que tenían más que perder si hablaban. También descubrimos que había grabaciones de video de todas las víctimas, que estas grabaciones se usaban para chantaje posterior, y que algunos pastores habían acumulado fortunas considerables vendiendo este material pornográfico en redes internacionales de tráfico sexual. El 15 de diciembre de 2013 tomé la decisión más difícil de mi vida: iba a denunciar públicamente todo lo que había descubierto, sin importar las consecuencias para mi familia, mi carrera ministerial o mi seguridad personal. La diferencia era que esta vez no iba como el pastor sumiso que había sido durante tantos años. Iba como un hombre que había tomado una decisión definitiva y estaba preparado para enfrentar cualquier consecuencia. Pastor Gonzalo, le dije mirándolo directamente a los ojos, vengo a informarle que voy a presentar una denuncia formal ante las autoridades civiles por los crímenes que se están cometiendo en los retiros de mujeres. Tengo evidencia suficiente para demostrar que el apóstol Mauricio, usted, y otros pastores han estado drogando y violando sistemáticamente a mujeres de nuestra denominación. Su rostro se transformó completamente. La máscara de espiritualidad desapareció y apareció su verdadero carácter. José, me dijo con una voz que nunca le había escuchado,
estás cometiendo el error más grande de tu vida. No tienes idea del poder que estás desafiando. Nuestra denominación tiene influencia política en los más altos niveles del gobierno nacional. Tenemos senadores, representantes, gobernadores, alcaldes que son miembros activos de nuestras iglesias. Tenemos jueces, fiscales, policías que están bajo nuestra cobertura espiritual. El pastor Gonzalo continuó con las amenazas, pero ahora de manera más directa. Si presentas esa denuncia, no solo destruirás tu propia vida, sino que pondrás en peligro mortal a tu familia. Tu esposa podría sufrir un accidente de tránsito. Tus hijos podrían ser secuestrados por delincuentes comunes. Tu madre anciana podría tener problemas de salud súbitos. Además, añadió con una sonrisa siniestra, tenemos información comprometedora sobre ti también. Sabemos de tus visitas a páginas pornográficas en Internet. Sabemos de esa conversación inapropiada que tuviste con la hermana Claudia hace 2 años. Podemos fabricar evidencia de que has abusado sexualmente de menores en tu iglesia. Me levanté de la silla y lo enfrenté directamente. Pastor Gonzalo, usted fue como un padre espiritual para mí durante años. Le tenía respeto, admiración, cariño genuino, pero ahora veo que todo era una fachada. Ustedes son depredadores sexuales que han usado la religión para victimizar mujeres inocentes. No me importan sus amenazas, no me importa perder mi ministerio, mi salario, mi posición social. No voy a ser cómplice de estos horrores por un día más. Mañana mismo presentaré la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Salí de esa oficina sabiendo que había declarado una guerra que no podía ganar con mis propias fuerzas, pero también sabía que era lo correcto, sin importar el precio personal que tuviera que pagar. Esa misma noche, hablé con María Elena por primera vez sobre toda la situación. Fue la conversación más difícil de nuestro matrimonio. José, me dijo con lágrimas en los ojos, después de que le conté todo, sabía que algo te estaba perturbando terriblemente estas últimas semanas. Nunca imaginé que fuera algo tan horrible. ¿Estás completamente seguro de lo que vas a hacer? Sabes que perderemos todo: la casa pastoral, tu salario, el colegio de los niños, nuestro seguro médico, nuestros amigos, nuestra comunidad de fe. Tendremos que empezar desde cero, sin dinero, sin trabajo, posiblemente en otra ciudad. Pero, continuó tomando mis manos, también sé que no puedes seguir viviendo con esto en tu conciencia. Si realmente hay mujeres siendo abusadas de esa manera horrible, tienes que actuar. Cueste lo que cueste, tenemos que hacer lo correcto. El 17 de diciembre de 2013 presenté la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Atlántico. El fiscal asignado fue el Dr. Luis Fernando Morales, un hombre de 50 años con 25 años de experiencia en casos de delitos sexuales. Pastor José, me dijo durante la primera entrevista, después de revisar las evidencias, esto que usted está denunciando es extremadamente grave. Está acusando a líderes religiosos muy influyentes de crímenes que podrían resultar en condenas de 30 años o más de prisión. Entiendo la magnitud de lo que estoy haciendo, le respondí, pero tengo evidencia sólida y víctimas dispuestas a testificar. Esto no puede continuar pasando. El proceso formal de investigación comenzó inmediatamente, pero las represalias de la denominación no se hicieron esperar. El 20 de diciembre, apenas 3 días después de mi denuncia, recibí una carta oficial de la sede nacional excomulgándome por falso testimonio contra los ungidos del Señor y rebelión contra la autoridad espiritual establecida por Dios. La carta, firmada por el Consejo Nacional de Pastores, decía textualmente: el hermano José González ha caído en pecado grave de calumnia y difamación contra siervos santos del Altísimo. Ha sido seducido por espíritus de mentira y rebelión. Queda inmediatamente excomulgado de la comunión de las Iglesias Pentecostales Unidas de Colombia y todas sus iglesias afiliadas internacionalmente. Pero eso era solo el comienzo. El 22 de diciembre llegaron a mi casa 2 camiones de mudanza con órdenes de desalojo inmediato. La vivienda pastoral donde habíamos vivido durante 6 años ya no era nuestra. Teníamos 4 horas para empacar nuestras pertenencias personales y abandonar la propiedad. María Elena y yo, con nuestros hijos de 3 y 5 años,
tuvimos que buscar refugio temporalmente en casa de mi hermano Carlos en Medellín. Llegamos con 2 maletas de ropa y los pocos juguetes de los niños que pudimos empacar apresuradamente. La campaña de difamación comenzó inmediatamente. El domingo 23 de diciembre, en todas las iglesias de la denominación a nivel nacional, los pastores leyeron desde el púlpito una declaración oficial sobre mi caso. El ex pastor José González ha caído en pecados graves de fornicación, mentira y rebelión espiritual. Está siendo disciplinado según los procedimientos bíblicos. Ningún miembro debe tener contacto con él o su familia, ya que están bajo juicio divino. Los pastores de mi red ministerial, hombres que había considerado amigos cercanos durante años, me dieron completamente la espalda. El pastor Hernán López, de Cartagena, con quien había compartido retiros y conferencias, me llamó para decirme: José, no sé en qué problemas te metiste, pero no puedo seguir teniendo relación contigo. Mi supervivencia ministerial depende de mantenerme alejado de esta situación. El pastor Ricardo Mejía, de Santa Marta, fue aún más directo: José, siempre te consideré un hermano, pero si lo que dicen es cierto, que estás acusando falsamente al apóstol Mauricio, entonces realmente estás siendo usado por el diablo. No puedo arriesgar la bendición de Dios sobre mi ministerio manteniéndote como amigo. Lo más doloroso era ver cómo afectaba a mis hijos. Andrés y Carolina fueron discriminados y rechazados en el colegio cristiano donde estudiaban. Otros niños les decían que su papá era un pastor malo que se había vuelto del diablo. Tuvimos que cambiarlos de institución en pleno año escolar. La situación económica se volvió desesperante muy rápidamente. Como pastor, nunca había trabajado en otra área. A los 38 años, tuve que buscar cualquier empleo que me permitiera sostener a mi familia. Trabajé como vendedor de seguros de puerta en puerta, como taxista en las noches, como vendedor en almacenes de ropa. María Elena también tuvo que buscar trabajo. Consiguió un empleo como secretaria en una empresa de contabilidad, ganando menos de la mitad de lo que ganaba como maestra en el colegio cristiano donde había trabajado durante 8 años. Nuestros ingresos combinados apenas alcanzaban para pagar el arriendo de un apartamento pequeño en un barrio humilde de Medellín, la alimentación básica y los gastos de transporte. No teníamos dinero para ropa nueva, para salidas familiares, para gastos médicos no urgentes, pero las represalias iban más allá de lo económico y social. En enero de 2014 comenzaron las amenazas directas contra nuestra seguridad. Recibíamos llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada con voces distorsionadas diciéndonos: Pastor José, retire esa denuncia o algo muy grave le va a pasar a su familia. Nuestro carro fue vandalizado 3 veces en un mes. Le rayaron las llantas, le rompieron los vidrios, le echaron ácido en la pintura. En febrero, encontramos una nota debajo de la puerta de nuestro apartamento que decía: última advertencia, retire la denuncia o sus hijos no llegarán vivos al colegio. Tuvimos que cambiar de dirección 2 veces por razones de seguridad. También tuvimos que cambiar nuestros números telefónicos, cerrar nuestras cuentas de redes sociales y evitar rutinas predecibles en nuestros desplazamientos diarios. La presión psicológica sobre María Elena era terrible. José, me dijo una noche después de que los niños se durmieran, a veces me pregunto si hicimos lo correcto. Miro a Andrés y Carolina durmiendo en este cuarto pequeño, sin sus juguetes, sin sus amigos, sin la estabilidad que tenían antes, y me duele el corazón. Sé que lo que estás haciendo es lo correcto moralmente, continuó, pero no sé si tenemos la fortaleza para soportar todo lo que viene. No sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir a esta presión, si nuestros hijos van a entender algún día por qué tuvimos que sacrificar su infancia por esta lucha. Había noches en que yo también dudaba. Veía a mis hijos comiendo arroz con huevo por 5ª vez en la semana porque no teníamos dinero para más variedad de comida, y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Veía a María Elena llegando agotada de trabajar 12 horas diarias para ayudar con los gastos, y me sentía culpable por haberla metido en esta situación. Pero cada vez que veía las grabaciones que había hecho, cada vez que recordaba los testimonios desgarradores de Patricia, Carmen,
Esperanza, y todas las otras víctimas, renovaba mi convicción de que no podía rendirme. Estas mujeres habían confiado en mí, habían arriesgado todo al hablar, y yo no podía abandonarlas. Pastor José, me dijo durante una reunión en su oficina, he revisado sus grabaciones con expertos en análisis de video. También he consultado con médicos forenses sobre los testimonios de las víctimas. Todo indica que estamos ante un caso de crimen organizado con fines de explotación sexual. La primera fase de la investigación consistió en tomar declaraciones formales a todas las víctimas que habían decidido hablar públicamente. Esto fue un proceso extremadamente doloroso para las mujeres, porque tenían que revivir sus traumas en detalle ante funcionarios judiciales. Patricia Morales fue la primera en dar su testimonio oficial. Fiscal Morales, le dijo con voz firme pero quebrada, durante años traté de convencerme de que lo que me pasó en esos retiros era normal, que eran experiencias espirituales que yo no entendía completamente. Pero ahora, viendo las evidencias de video, sé que fui víctima de violación bajo efectos de drogas. Patricia describió con detalles específicos cada uno de los 3 retiros a los que había asistido entre 2011 y 2013. El patrón era siempre el mismo, explicó. Llegábamos el viernes en la tarde, teníamos actividades normales de alabanza y predicación hasta la cena. En la cena nos servían un jugo especial que decían que era agua bendita con vitaminas espirituales. Aproximadamente 1 hora después de tomar ese jugo, comenzaba a sentirme confundida, somnolienta, pero no completamente inconsciente. Era como si estuviera viendo todo a través de una neblina. Podía escuchar, podía moverse cuando me lo pedían, pero no tenía control total de mi voluntad. Carmen Rodríguez fue la segunda en testificar. Su relato coincidía exactamente con el de Patricia, pero añadía detalles médicos importantes. Fiscal, después de cada retiro, desarrollaba infecciones vaginales severas que requerían tratamiento con antibióticos fuertes. También tenía sangrados inexplicables y dolores pélvicos que duraban semanas. Cuando le preguntaba a mi ginecóloga sobre estas infecciones, ella me decía que generalmente se transmiten por contacto sexual, pero yo insistía en que eso era imposible porque soy fiel a mi esposo y él estaba enfermo durante esos periodos. Esperanza Morales proporcionó el testimonio más detallado sobre el proceso de selección de víctimas. Fiscal, no todas las mujeres que asistíamos a los retiros éramos drogadas. Los pastores nos observaban cuidadosamente durante el primer día para decidir quiénes serían seleccionadas. Parecían escoger mujeres que tenían ciertas características, casadas con esposos sumisos, dependientes económicamente de la iglesia, con historiales de trauma previo, en posiciones de liderazgo que tenían mucho que perder si hablaban. Las mujeres muy jóvenes, solteras, o con personalidades muy fuertes nunca eran molestadas. El testimonio más devastador fue el de Miriam González, quien había logrado recordar más detalles debido a que en uno de los retiros las drogas no la afectaron completamente. Fiscal, fingí estar más drogada de lo que realmente estaba porque intuía que algo malo podría pasarme si notaban que estaba consciente. Vi cómo el doctor Hernández preparaba las inyecciones con diferentes dosis según el peso y la resistencia de cada mujer. Vi cómo montaban las cámaras de video en ángulos específicos para grabar todo. Vi cómo el apóstol Mauricio dirigía todo como si fuera el director de una película pornográfica. Miriam también proporcionó información crucial sobre el alcance internacional de la operación. Fiscal, durante uno de los retiros escuché conversaciones entre los pastores sobre material especial para los hermanos de Venezuela y Ecuador. Hablaban de enviar videos a compradores internacionales, de precios según la calidad de las víctimas. Mientras las víctimas daban sus testimonios, la denominación desplegó una estrategia legal y mediática muy sofisticada para desacreditarlas. Contrataron a los mejores abogados penalistas del país, encabezados por el doctor Andrés Villamizar, conocido por defender casos imposibles de corrupción política y crimen organizado. También contrataron una firma de relaciones públicas para manejar la crisis mediática. Su estrategia era presentar todo como una conspiración de pastores rebeldes y mujeres resentidas que querían extorsionar a la iglesia y destruir la obra de Dios en Colombia.
Pagaron a periodistas de varios medios importantes para publicar artículos sugiriendo que yo era un pastor caído que había inventado todo por venganza después de ser disciplinado por inmoralidad sexual. Crearon perfiles falsos en redes sociales para difundir rumores sobre mi vida personal y la de mi familia. La campaña de desprestigio fue tan efectiva que varios miembros de mi propia familia comenzaron a dudar de mi versión. Mi tío Rodrigo, hermano de mi padre, me llamó para decirme: José, estoy viendo en las noticias que te están acusando de muchas cosas graves. ¿Realmente estás seguro de lo que estás haciendo? Tal vez deberías considerar retirar la denuncia y buscar reconciliación con la iglesia. Incluso algunos de mis hermanos en la fe, pastores de otras denominaciones que inicialmente me habían apoyado, comenzaron a distanciarse. El pastor Luis Gómez, de la iglesia bautista donde habíamos buscado refugio espiritual temporal, me dijo: José, hermano, creo que deberías considerar que tal vez malinterpretaste lo que viste. Los hombres de Dios no hacen ese tipo de cosas. Tal vez el diablo está usando esta situación para dividir el cuerpo de Cristo. La presión social se intensificó cuando la denominación organizó marchas de apoyo a los pastores perseguidos en las principales ciudades del país. Miles de miembros salieron a las calles con pancartas que decían: defendemos a nuestros pastores, no al chantaje contra la iglesia. José González, mentiras del diablo. Ver esas marchas en televisión fue devastador para mi familia. María Elena lloró toda la noche después de ver cómo personas que habían sido nuestros amigos durante años marchaban en contra nuestra. José, me dijo, nunca imaginé que llegaríamos a estar tan solos en el mundo, pero en abril de 2014 sucedió algo que cambió completamente el curso de la investigación. La Fiscalía logró una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas y electrónicas del apóstol Mauricio, el pastor Gonzalo y el doctor Hernández. Las grabaciones fueron devastadoras. En una conversación del 15 de abril entre el apóstol y el doctor Hernández, se escuchaba claramente: doctor, necesitamos cambiar el proveedor de ketamina. El que tenemos está pidiendo demasiadas preguntas sobre las cantidades que estamos comprando. En otra grabación del 18 de abril, el pastor Gonzalo le decía a un interlocutor no identificado: tenemos que acelerar la transferencia de los videos al servidor de Panamá. Si la Fiscalía allana las oficinas, no pueden encontrar ese material aquí. La grabación más incriminatoria fue una conversación del 22 de abril entre el apóstol Mauricio y alguien identificado posteriormente como el pastor venezolano Carlos Briceño. Carlos, el próximo envío incluye material nuevo muy selecto. Tenemos 3 esposas de pastores colombianos y una diputada del Congreso. El precio será de $50,000 por el paquete completo. Con estas grabaciones, la Fiscalía tenía evidencia directa de que no solo se trataba de abuso sexual, sino de una red internacional de tráfico de material pornográfico y posible trata de personas con fines de explotación sexual. El 28 de abril de 2014, el fiscal Morales solicitó al juez de garantías una orden de allanamiento y registro para la finca de Cartagena, las oficinas principales de la denominación en Bogotá y las residencias personales de los principales sospechosos. Pastor José, me dijo el fiscal el día anterior al allanamiento, mañana vamos a descubrir la verdadera magnitud de lo que ustedes han destapado. Tengo la sensación de que lo que sabemos hasta ahora es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y siniestro. Yo fui invitado por el fiscal Morales a presenciar el allanamiento de la finca como testigo técnico, ya que era la única persona externa que conocía la distribución interna de la propiedad y podía orientar a los investigadores sobre dónde buscar evidencia específica. Llegar nuevamente a esa finca, pero esta vez acompañado por las autoridades, fue una experiencia surrealista. El lugar que había sido escenario de tantos horrores, ahora estaba siendo expuesto completamente bajo la luz de la justicia. Los investigadores encontraron mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. En el sótano de la casa principal, que no aparecía en los planos oficiales de construcción, descubrieron una habitación completamente equipada como estudio de grabación pornográfica profesional. Pastor José, me dijo el investigador jefe, esto no es una operación amateur. Tienen cámaras de alta definición, equipos de iluminación profesional,
sistemas de sonido avanzados, incluso una cabina de edición de video completamente equipada. Pero lo más impactante fue el archivo digital que encontraron. Había más de 5.000 videos clasificados por fechas, ubicaciones y nombres de víctimas. Cada archivo tenía metadatos detallados, nombre completo de la mujer, edad, iglesia de procedencia, número de veces que había sido abusada, tipo de drogas utilizadas y precios de venta del material. El investigador forense me mostró algunos de los nombres en los archivos, y reconocí inmediatamente a mujeres que yo conocía personalmente, esposas de pastores prominentes, líderes de ministerios femeninos, incluso algunas mujeres políticas y empresarias que asistían ocasionalmente a eventos de la denominación. Pastor José, me dijo el fiscal Morales mientras revisábamos los hallazgos, estamos ante la red de explotación sexual religiosa más grande que hemos descubierto en la historia del país. Esto ha estado operando durante al menos 15 años y ha victimizado a cientos de mujeres. En las bodegas encontraron evidencia de la operación internacional. Había servidores conectados directamente con redes de tráfico sexual en Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. También encontraron registros financieros que mostraban transferencias bancarias por millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales. Pero el descubrimiento más perturbador fue una caja fuerte en la oficina personal del apóstol Mauricio que contenía dinero en efectivo, joyas, y lo que parecían ser trofeos de sus víctimas, ropa interior, fotografías personales, objetos religiosos como cadenas con cruces que habían pertenecido a las mujeres abusadas. El mismo día del allanamiento, a las 6 de la tarde, se giraron órdenes de captura contra los principales responsables. El apóstol Mauricio Delgado fue arrestado en su mansión de El Poblado mientras intentaba quemar documentos en el patio trasero. El pastor Gonzalo Restrepo fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Panamá con pasaporte falso. El doctor Hernández Ávila se entregó voluntariamente 3 días después, acompañado por su abogado, después de que su nombre apareciera en todas las evidencias como el responsable de preparar las drogas y mantener a las víctimas en el estado de sedación necesario para los abusos. El arresto fue noticia nacional e internacional. Todos los medios importantes del país cubrieron la historia. CNN en español, Univisión, BBC Mundo, todos reportaron sobre la red de abuso sexual en iglesias evangélicas de Colombia que había estado operando durante décadas. La cobertura mediática fue un arma de doble filo. Por un lado, validaba públicamente lo que habíamos denunciado y demostraba que no éramos pastores rebeldes inventando mentiras. Por otro lado, exponía a las víctimas a escrutinio público y revictimización mediática. Muchas víctimas que no habían hablado públicamente antes se sintieron obligadas a salir en televisión para defender su credibilidad. Patricia Morales, Carmen Rodríguez y Esperanza Morales dieron entrevistas en los principales noticieros, pero el proceso fue muy traumático para ellas. Pastor José, me dijo Patricia después de su entrevista en Caracol Televisión, nunca imaginé que tendría que contar mi historia de abuso sexual en televisión nacional. Ver mi cara en las noticias, saber que mis hijos, mis vecinos, toda mi comunidad ahora saben que fui víctima de violación, es otra forma de victimización. El juicio formal comenzó en enero de 2015. Fue un proceso mediático, sin precedentes en Colombia. Cada día de audiencias era cubierto en vivo por todos los canales de televisión. Los abogados de la defensa desplegaron una estrategia agresiva de desacreditar a todas las víctimas. El doctor Andrés Villamizar, abogado principal del apóstol Mauricio, argumentó en sus alegatos iniciales: «Señor juez, estamos ante una conspiración orquestada por pastores resentidos y mujeres desequilibradas mentalmente para extorsionar y destruir a líderes religiosos exitosos. Mi cliente, el pastor Mauricio Delgado, ha dedicado 40 años de su vida al servicio de Dios y de las comunidades más necesitadas de Colombia. Ha construido hospitales, colegios, orfanatos. Ha ayudado a miles de familias. Es imposible que un hombre con ese historial de servicio cristiano sea culpable de los crímenes aberrantes que se le imputan.
Los abogados defensores trataron de desacreditar las grabaciones de video, argumentando que habían sido manipuladas digitalmente por expertos en tecnología contratados por los denunciantes. Trajeron peritos internacionales que sugirieron que era técnicamente posible crear videos falsos usando inteligencia artificial. También atacaron la credibilidad de cada víctima individualmente. Contrataron investigadores privados que buscaron cualquier aspecto de la vida personal de las mujeres que pudiera ser usado para desacreditarlas, problemas matrimoniales, dificultades financieras, historiales médicos de depresión o ansiedad. Señor juez, argumentó el abogado de Gonzalo Restrepo, la supuesta víctima Patricia Morales ha estado en tratamiento psiquiátrico por depresión durante los últimos 3 años. Carmen Rodríguez tiene un historial de conflictos matrimoniales y dependencia económica que la motiva a buscar compensación financiera a través de demandas falsas, pero la evidencia física y forense era abrumadora. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de ketamina y otras sustancias sedantes en muestras de cabello de varias víctimas. Los análisis de ADN conectaron directamente a los acusados con las víctimas. Los metadatos de los videos confirmaron fechas, lugares y participantes de manera irrefutable. El testimonio más impactante del juicio fue el del propio Dr. Hernández, quien decidió colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Durante 3 días consecutivos, describió detalladamente cómo funcionaba toda la operación. Señor juez, declaró el Dr. Hernández, yo preparaba las dosis de sedantes según las instrucciones específicas del pastor Mauricio. Usábamos principalmente ketamina mezclada con flunitrazepam. Las dosis estaban calculadas para que las mujeres perdieran la capacidad de resistir o recordar claramente, pero mantuvieran suficiente conciencia para obedecer órdenes simples. Mi función también era asegurarme de que ninguna víctima tuviera reacciones adversas que pudieran generar sospechas. Después de cada retiro, yo monitoreaba médicamente a las mujeres y les proporcionaba tratamientos para infecciones o lesiones que pudieran haber resultado de los abusos. El doctor también reveló la extensión internacional de la red. Señor juez, teníamos compradores regulares de nuestro material en Venezuela, Ecuador, Panamá, México y Estados Unidos. Los precios variaban según la calidad de las víctimas. Videos de esposas de pastores prominentes o mujeres políticas podían venderse por hasta $100,000 cada uno. Durante 6 meses, el juicio dominó la agenda mediática nacional. Cada revelación era más impactante que la anterior. La sociedad colombiana se dividió entre quienes apoyaban a las víctimas y quienes seguían creyendo que todo era una conspiración contra la Iglesia evangélica. Finalmente, el 15 de julio de 2015, el juez Ramiro Montoya dictó su veredicto. Fue una audiencia transmitida en vivo a nivel nacional. La sala del tribunal estaba completamente llena de víctimas, familiares, periodistas y representantes de organizaciones de derechos humanos. Después de revisar exhaustivamente todas las evidencias presentadas, declaró el juez, este tribunal encuentra culpable al señor Mauricio Delgado de los delitos de violación agravada, trata de personas con fines de explotación sexual, asociación para delinquir, y producción de material pornográfico con víctimas no consentidas. El apóstol Mauricio Delgado fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El pastor Gonzalo Restrepo recibió 28 años. El doctor Hernández, por su colaboración con la justicia, recibió 15 años. Cuando se leyó la sentencia, muchas de las víctimas presentes en la sala comenzaron a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y justicia finalmente alcanzada. Patricia Morales me abrazó y me dijo, Pastor José, gracias por no habernos abandonado, gracias por arriesgar todo para que la verdad saliera a la luz. Para las víctimas, el proceso judicial había sido una segunda victimización en muchos aspectos. Tener que relatar sus traumas públicamente, ser cuestionadas agresivamente por abogados defensores, ver sus vidas privadas expuestas en medios de comunicación, todo eso había añadido capas adicionales de dolor a su experiencia original. Patricia Morales desarrolló trastorno de estrés postraumático severo después del juicio. Pastor José me contó durante una de nuestras conversaciones posteriores,
Ganar el juicio fue importante para mi sentido de justicia, pero no borró el trauma. Sigo teniendo pesadillas, sigo sintiendo pánico cuando veo a hombres en posiciones de autoridad religiosa. Carmen Rodríguez perdió su matrimonio como consecuencia indirecta del proceso. Su esposo, aunque inicialmente la apoyó, no pudo manejar psicológicamente la realidad de lo que había pasado y la presión social de la comunidad. Mi esposo me decía que me entendía, me contó Carmen, pero yo veía en sus ojos que nunca podría verme de la misma manera después de saber que otros hombres me habían violado. Esperanza Morales, por el contrario, encontró en la lucha una fuente de fortaleza y propósito. Después del juicio, estudió trabajo social y se especializó en atención a víctimas de violencia sexual. Pastor José, decidí convertir mi dolor en herramienta para ayudar a otras mujeres. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo evitar que otras pasen por lo mismo. Para mí y mi familia, el período posterior al juicio fue de reconstrucción total. Habíamos perdido absolutamente todo lo que teníamos materialmente: casa, trabajo, ingresos estables, red social, comunidad de fe, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: la tranquilidad de haber hecho lo correcto. El proceso de encontrar una nueva identidad profesional fue muy difícil. A los 40 años, después de 15 años como pastor, tuve que reinventarme completamente. Inicialmente trabajé en empleos de supervivencia: vendedor, conductor, empleado de almacén, cualquier cosa que me diera ingresos para sostener a mi familia. Pero en 2016, un año después del juicio, recibí una propuesta que cambiaría el resto de mi vida. La Fundación Red Produce, una organización internacional que trabaja con víctimas de trata de personas, me ofreció dirigir un programa piloto en Colombia para atender víctimas de explotación sexual en contextos religiosos. José, me dijo la directora de la fundación durante nuestra primera reunión, tu experiencia es única. Conoces el funcionamiento interno de las organizaciones religiosas, tienes credibilidad con las víctimas, y has demostrado valentía para enfrentar sistemas de poder muy establecidos. Acepté la propuesta y en marzo de 2017 fundé oficialmente Voces de Esperanza, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. Nuestro equipo incluye psicólogos especializados en trauma, abogados expertos en derechos de las víctimas, trabajadores sociales, y sobrevivientes que han decidido convertirse en defensoras de otras víctimas. María Elena se convirtió en codirectora de la organización después de completar una maestría en trabajo social con énfasis en violencia de género. José, me dijo cuando tomamos esta decisión, si tuvimos que pasar por todo este dolor, al menos vamos a asegurarnos de que sirva para algo bueno. Voces de Esperanza ha atendido durante los últimos 8 años a más de 500 víctimas de abuso sexual en contextos religiosos en Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Hemos documentado casos similares al nuestro en denominaciones pentecostales, iglesias católicas, comunidades evangélicas independientes, e incluso en grupos religiosos no cristianos. Uno de nuestros casos más impactantes fue el de Rosa María Jiménez, una mujer de 45 años de Cali que había sido víctima de una red similar operando en iglesias del Valle del Cauca. Pastor José, me dijo cuando nos contactó en 2018, vi su historia en las noticias y supe que finalmente había encontrado a alguien que me iba a creer. Rosa María había sido abusada durante 3 años consecutivos en retiros organizados por el pastor Eduardo Villegas, quien manejaba una red de 12 iglesias en el suroccidente del país. Su operación era casi idéntica a la que habíamos destapado: retiros exclusivos para mujeres, drogas en las bebidas, grabaciones para chantaje posterior. Con la evidencia que Rosa María había logrado recopilar y el apoyo de Voces de Esperanza, logramos que las autoridades abrieran una investigación que resultó en la condena de Villegas a 25 años de prisión y el desmantelamiento de su red en 2019. Pero nuestro trabajo no se limita a la denuncia y persecución legal. También desarrollamos programas de prevención, educando a comunidades religiosas sobre cómo identificar señales de abuso espiritual y sexual.
Trabajamos con líderes religiosos genuinos para crear protocolos de protección y denuncia. Mis hijos, Andrés y Carolina, ahora de 14 y 12 años respectivamente, han crecido entendiendo la importancia de defender la justicia sin importar el costo personal. Papá, me dijo Andrés el año pasado, mis compañeros del colegio a veces me preguntan por qué tuvimos que pasar por todo eso cuando yo era pequeño. Yo les explico que a veces hacer lo correcto cuesta mucho, pero vale la pena. Carolina ha mostrado interés en estudiar derecho para especializarse en derechos de las víctimas. Quiero ayudar a mujeres como las que ustedes han ayudado, me dijo recientemente. Quiero ser la abogada que defienda a personas que no tienen voz. Mi relación con la fe y la religiosidad cambió profundamente después de toda esta experiencia. Perdí completamente la fe en las instituciones religiosas organizadas, pero no perdí la fe en Dios. Aprendí a diferenciar entre la religión como institución humana corrupta y la espiritualidad como búsqueda personal de trascendencia. Ahora asisto a una pequeña iglesia interdenominacional en Medellín donde no hay estructuras jerárquicas rígidas, donde las decisiones se toman de manera democrática, donde hay transparencia absoluta en el manejo de recursos, y donde las mujeres tienen liderazgo igual al de los hombres. José, me dijo el pastor Ricardo, líder de nuestra comunidad actual, tu experiencia nos ha enseñado a todos la importancia de mantener controles y balances en cualquier organización religiosa. El poder absoluto corrompe absolutamente, incluso en contextos que se supone que son sagrados. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que el abuso espiritual y sexual en contextos religiosos es mucho más común de lo que la sociedad está dispuesta a reconocer. Las estadísticas que manejamos en Voces de Esperanza indican que 1 de cada 4 mujeres que han participado activamente en organizaciones religiosas ha experimentado algún tipo de abuso sexual por parte de líderes espirituales. El problema no es exclusivo de ninguna denominación o religión específica. Hemos documentado casos en iglesias católicas, pentecostales, evangelicales, baptistas, metodistas, e incluso en comunidades de otras religiones no cristianas. El factor común no es la teología, sino la estructura de poder que permite que líderes carismáticos operen sin supervisión ni rendición de cuentas. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Voces de Esperanza desarrolló una plataforma digital para atender víctimas que no podían acceder físicamente a nuestras oficinas. Creamos grupos de apoyo virtuales, sesiones de terapia online, y una línea de crisis disponible 24 horas. Durante ese periodo, recibimos más de 1,000 contactos de mujeres de toda América Latina reportando abusos sexuales por parte de líderes religiosos. Pastor José, nos escribió una mujer desde Guatemala, pensé que estaba loca, pensé que era la única a quien le había pasado algo así. Encontrar su organización me salvó la vida. En 2022 publicamos un libro titulado Cuando los pastores se vuelven lobos, una guía para sobrevivientes de abuso religioso. El libro combina mi testimonio personal con recursos prácticos para víctimas, familias y comunidades que quieren prevenir o responder al abuso espiritual. El libro se ha convertido en una herramienta educativa utilizada por organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y comunidades religiosas en toda América Latina. Universidades como la Javeriana, los Andes y la Nacional han incorporado capítulos del libro en cursos sobre sociología de la religión y estudios de género. Mirando hacia atrás, puedo decir que la decisión que tomé en 2013 de denunciar a los líderes de mi denominación fue la más difícil pero también la más importante de mi vida. Perdimos todo materialmente, pero ganamos integridad, propósito, y la satisfacción de haber contribuido a proteger a mujeres inocentes. Las últimas noticias que tuvimos del apóstol Mauricio Delgado es que murió en prisión en 2021 a los 77 años, cumpliendo su condena. El pastor Gonzalo Restrepo sigue preso y saldrá en libertad en 2043 si cumple toda su condena. El doctor Hernández fue liberado en 2020 después de cumplir su condena reducida, pero perdió su licencia médica de por vida. Para finalizar mi testimonio, quiero dirigirme directamente a cualquier mujer que pueda estar viviendo una situación similar a la que vivieron Patricia, Carmen, Esperanza
y cientos de otras víctimas. Si has experimentado abuso sexual por parte de líderes religiosos, quiero que sepas que no estás sola, que no es tu culpa, que mereces justicia y sanación. También quiero dirigirme a líderes religiosos genuinos que puedan estar escuchando esta historia. Su responsabilidad es crear sistemas de protección y rendición de cuentas en sus organizaciones. El silencio los convierte en cómplices. La protección de los vulnerables debe ser una prioridad absoluta en cualquier comunidad de fe. Y finalmente, a la sociedad en general, necesitamos dejar de idealizar a los líderes religiosos como si fueran inmunes a la corrupción. Necesitamos aplicar los mismos estándares de transparencia y supervisión que exigimos en otras instituciones. La religión no puede ser un escudo para proteger a depredadores sexuales, pero era necesario contarla completa, sin omitir detalles, porque solo entendiendo la magnitud del horror podemos trabajar para prevenir que siga sucediendo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es liberadora. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que han escuchado? ¿Conocen casos similares en sus comunidades o países? ¿Han vivido personalmente experiencias de abuso espiritual o sexual en contextos religiosos? Los invito a compartir sus testimonios en los comentarios, siempre con el respeto y la confidencialidad que estas situaciones merecen. Si ustedes o alguien que conocen ha sido víctima de abuso religioso, en la descripción de este video encontrarán información de contacto de organizaciones que pueden brindar ayuda profesional, líneas de crisis, apoyo psicológico, asesoría legal y grupos de apoyo para sobrevivientes. Recuerden que romper el silencio es el primer paso hacia la sanación y la justicia. Ningún líder religioso, sin importar su posición o carisma, está por encima de la ley. Ninguna institución religiosa, sin importar su influencia o historia, tiene derecho a proteger a abusadores. Si este testimonio les ha impactado y consideran que más personas necesitan conocer esta realidad, por favor compartan el video en sus redes sociales. Suscríbanse al canal para seguir conociendo historias reales que necesitan ser contadas, y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. No se vayan sin ver el próximo video recomendado que hemos preparado, donde desvelaremos los escándalos financieros millonarios de las mega iglesias de América Latina, como algunos líderes religiosos han construido imperios económicos a costa de la fe de sus seguidores más humildes. Que Dios los bendiga, que la verdad los haga libres, y recuerden siempre, cuando los pastores se vuelven lobos, es responsabilidad de las ovejas protegerse mutuamente y buscar justicia. Hasta la próxima, y gracias por ser voces de esperanza en un mundo que tanto las necesita.